El mensajero llegó con los ojos llenos de constelaciones y una broma antigua en los labios. Una alienígena había dicho que sería suya si encontraba la flor más rara del universo. Nadie creyó la mitad de lo que contó. Nadie menos uno. El comandante miró el mapa con manos que conocían el frío de la sangre y el calor de la pérdida. La nave goteaba metal viejo, y en la cabina el rugido de los ventiladores era una oración sin palabras. Un sistema estelar en cuarentena, un mundo marcado por escondrijos de radiación y viejas ruinas, la ubicación donde, según rumores, una planta lucía con un brillo que desafiaba la noche. La broma se coló en su memoria como un latigazo de sol en invierno. Él recordó una risa que no era suya y la promesa hecha en una taberna orbital: encuéntrala, y seré tuya. No era una oferta de amor, era una marca de desafío. Y los humanos lo aceptaron como aceptan los retos imposibles. El universo contuvo el aliento. Los humanos no rezan. Actúan. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La tripulación era un mosaico de historias rotas. Había veteranos con cicatrices que sabían a advertencia y jóvenes con estrellas en los ojos que no habían visto la tierra en décadas. Cada uno llevaba un recuerdo, una melodía de piano grabada en la memoria, la visión de un niño que ya no estaba, la bandera quemada de una colonia. La broma de la alienígena era un hilo que los unía en una tarea que nadie podía justificar con lógica, pero que todos entendían con el pecho. La orden fue simple: ir, ver y traer lo imposible si estaba. El imperio que controlaba el sector no dejaría pasar un rumor sin respuesta. Las patrullas imperiales cruzaban las rutas espaciales como cuchillas. El comandante reunió a los suyos con la autoridad que ganan los que han perdido demasiado. Su nombre no importaba más que la carga que llevaba, un hombre que prometió regresar con algo que no podía explicar. El silencio de la nave se volvió música de tensión. El recuerdo de la Tierra se coló en la noche del comandante, un piano olvidado en una sala con luz amarilla, la voz de una hija cantando algo sin palabras mientras la lluvia golpeaba el techo. Aquella canción era el motor de su decisión. Si la humanidad debía ser algo más que un nombre en los registros del imperio, entonces se le encontraría la flor. Los humanos no rezan. Actúan. El pasaje hacia el mundo prohibido cruzó sectores donde las estaciones funerarias marcaban advertencias. Las imágenes de detecciones anteriores mostraban esculturas de metal que habían caído como hojas y estructuras que alguna vez fueron templos tecnológicos. Nadie sabía si la flor era un milagro biológico o una anomalía mecánica. Nadie sabía si era real. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La entrada al sistema fue una herida abierta en la red de sensores. El imperio tenía ojos en cada órbita, sus emisarios flotaban como estatuas con balas prontas. La nave del comandante devoró los huecos de la patrulla con rachas de cálculo y audacia. Cada maniobra dejó huellas, pequeñas pérdidas, sistemas que tuvieron que apagarse, hombres y mujeres que murieron en silencio porque el deber no permite llorar en voz alta. Una vez en la órbita, el planeta apareció como una cicatriz oscura, líneas de antiguos canales, cráteres que brillaban con sal mineral, un polo con tormentas que brillaban en azul. En la superficie, los sensores detectaron lo imposible: microecosistemas encapsulados en cavernas, índices de radiación que no mataban sino que moldeaban formas de vida más resistentes. Y un pulso de luz que no correspondía a ninguna firma conocida. El comandante descendió en un módulo cubierto de marcas de batalla. Sus botas tocaron un suelo que crujía como papel quemado. El viento allí tenía sabor a metal frío, y el cielo estaba tachonado de fragmentos de naves derribadas que se mecían como moscas en una lámpara. La búsqueda comenzó con mapas, con lecturas, con la memoria colectiva que funde soldados y poetas, siempre creer que una cosa pequeña puede cambiar gigantes. El silencio de la superficie era la clase de silencio que se mete en los huesos. En los restos de una ciudad que alguna vez fue laboratorio, encontraron un jardín encapsulado, cúpulas quebradas, raíces que habían tomado estructuras, y una habitación central donde una luz azul latía como corazón.
En el centro, una flor erguida sobre un pedestal de piedra viviente, no grande, no ostentosa, sino perfecta y pulida por el tiempo. El descubrimiento sacudió a la tripulación. No por la belleza, sino por la certeza de que aquello representaba algo que el imperio no podía controlar. La broma de la alienígena fue un susurro que se volvió promesa. Había riesgo, y el comandante sonrió con los labios apretados. El universo contuvo el aliento. Los humanos no rezan. Actúan. La alienígena, cuando apareció, no fue una silueta hecha de lo que los humanos esperaban. Era alta, con la piel como hojas bruñidas y ojos que eran ventanas a mares. Tenía la voz que quemaba la duda, no era amenazante, era curiosa. Le dijo al comandante, sin engaños, que la flor no era solo una planta, era una remembranza de lo que el mundo había sido y de lo que, si alguien lo permitía, volvería a ser. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La relación entre ellos no fue amorío, fue pacto. Ella había hecho la broma en un bar porque las cosas grandes se decían a modo de desafío entre especies. Él había oído la broma como alguien que necesita una causa. Ninguno de los dos sabía aún qué significaría el hallazgo para la guerra que ardía en el sector. El recuerdo de una canción en la nave del comandante, un piano tocado por manos que temblaban, notas que se quebraban como cristales. Esa música era la medida de su humanidad, la flor, tal vez, era la respuesta. Si el imperio la tomaba, convertiría lo raro en arma. Si la humanidad la protegía, quizá estaría protegiendo algo más, la posibilidad de ser recordados por algo que no fuera sangre y tecnología. Los humanos no rezan. Actúan. Las comunicaciones con la órbita comenzaron a fallar antes de que el equipo pudiera levantar la flor. Señales interrumpidas, drones que desaparecerían en la noche. Fue claro en horas, el imperio no permitiría que nadie ascendiera del planeta con ese hallazgo. Y en su respuesta llegó la guerra, no con titulares, sino con fuego que laceró la tierra. La primera embestida del imperio vino con naves que parecían templos de metal. Sus cañones alimentaron grietas en el cielo y derribaron estructuras. El comandante respondió con astucia, ocultar la flor, abrir rutas de escape falsas, disparar a ciegas para engañar a sensores. Se perdieron vidas. Un equipo de reconocimiento fue barrido por una lluvia de plasma, el encargado dejó una grabación con la risa de su hijo en la penumbra, y la tripulación escuchó la risa como una condena. El sacrificio quedó grabado en la memoria de todos. El universo contuvo el aliento. Los humanos no rezan. Actúan. El comandante llegó a invocar la determinación que proviene de la herida, no de la valentía. Ordenó desvíos de suministro, pidió favores a contrabandistas y tomó decisiones que parecían frías. A la distancia, en el brillo de un instrumento roto, vio la bandera de una colonia que se consumía como una vela. Esa visión lo obligó a seguir, no por gloria, sino por la desesperada promesa de que alguien recordaría. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Los confrontamientos fueron tanto tecnológicos como morales. Había elecciones, salvar vidas civiles en el sotobosque de una cúpula o perseguir al que traicionaría la causa. Una vez, frente a una puerta sellada, el comandante escuchó la voz de su hija en la memoria, un tono tenue que decía un nombre que él no podía pronunciar sin romperse. Así se decidió por salvar a los que quedaban, aunque eso significara comprometer la posición y pagar con tiempo. El dolor se multiplicó. Una estación minera cercana explotó bajo el fuego de fragatas imperiales, entre los escombros hallaron una muñeca con la forma de un barco, chamuscada, que parecía sonreír. La humanidad, en aquello, recordó que le importaba. No era la flor sola, era la memoria que la flor podía albergar. Los humanos no rezan. Actúan. La alienígena se acercó una vez más, sin armas visibles. Sus manos, o lo que era equivalente a manos, rocearon el pétalo con respeto. Esto contiene lo olvidado, dijo. Su voz tenía un peso que no pedía permiso.
Ella ofreció ayuda técnica, modos en que la flora podía ser escondida o clonada, maneras de confundir sensores. La alianza era incómoda, pero necesaria. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Entre emboscadas y huellas falsas, la tripulación hizo una maniobra que nadie esperaba. Un pequeño grupo se infiltró en un satélite caído para reagrupar rutas de comunicación. Fueron jóvenes con más rabia que miedo. Hubo pérdidas. Uno de ellos, antes de morir, dejó una grabación con una tonada de cuna que su madre tarareó en un mundo húmedo llamado Veracruz. La melodía llegó como un eco que hizo llorar a varios. El comandante escuchó en la oscuridad y supo por qué no podía abandonar la misión. La gente era más que números en un manifiesto. El universo contuvo el aliento. Los humanos no rezan. Actúan. Cada victoria fue pagada. La nave perdió un reactor auxiliar. En la cubierta, una bandera carbonizada se aferró a un mástil mientras el comandante contemplaba su forma. Ese estandarte quemado tenía manchas que parecían constelaciones. Él recordó otra bandera en la infancia, y la sensación fue tan humana que le dolió. La decisión de continuar dejó de ser una cuestión de orgullo, se volvió un deber sagrado hacia la memoria. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La batalla final no tuvo preludio, fue una erupción. El imperio lanzó su fuerza mayor en una maniobra diseñada para arrasar cualquier foco de resistencia. Fragmentos de naves como lluvia incendiaria, misiles que cortaban la noche, destellos que parecían nuevas estrellas naciendo en el metalsangre de la órbita. La humanidad respondió con tácticas improvisadas y ferocidad, buques pequeños que se movían como cardúmenes, drones suicidas que abrieron brechas, pilotos que se convirtieron en linternas humanas para guiar al resto. La flor permanecía oculta en la cúpula, su luz una promesa silenciosa. El comando decidió arriesgarlo todo por un plan arriesgado, llevar la pieza a la superficie y activar un dispositivo que confundiera los sensores imperiales con una señal de vida que fuera orgánica, no tecnológica. Si lo lograban, podrían escapar en la confusión. Los jóvenes que quedaban en la tripulación pusieron todo. Un grupo se ofreció como cortina de humo. El comandante eligió quedarse para coordinar la maniobra desde la superficie. Su rostro mostró, por primera vez, la grieta que había mantenido oculta, una fatiga que olía a pérdida y a resignación. Vio en la distancia el brillo de una ciudad que dejaron atrás, y cada recuerdo le clavó una estaca en el pecho. El universo contuvo el aliento. Los humanos no rezan. Actúan. La alienígena estuvo a su lado cuando las alarmas gritaron. Ella no tenía armas visibles, pero sus ojos eran promesa y advertencia. Le dijo algo sin palabras, y él entendió, no era una promesa de unión romántica, sino la certeza de que, si la flor sobrevivía, algo más grande lo haría también. Allí, en la radioactividad que olía a lluvia tóxica y metal fundido, acordaron el sacrificio necesario. La batalla en la superficie fue feroz. Las máquinas del imperio rompieron la cúpula y enviaron una ola de calor que quemó el aire. Un equipo defensivo se quedó para cubrir la retirada. En los pasillos que parecían arterias de roca, hubo héroes anónimos, un técnico que se negó a abandonar su consola, una piloto que se lanzó contra un receptor enemigo para destruirlo. Un médico que arriesgó su vida para llevar a los heridos a una cámara estéril. Cada acción era una plegaria sin templo. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. En el clímax, cuando todo parecía perdido, el dispositivo funcionó, los sensores imperiales se cerraron en un mar de falsos ecos. Las naves enemigas colapsaron en confusión. En la oscuridad, la flor brilló como si comprendiera la batalla, una luz que no era solo biológica sino memoria cristalizada. La maniobra abrió un corredor suficiente para que una fracción sobreviviente escapara hacia la órbita. La victoria fue corta, y tuvo nombre, el precio. Muchos no regresaron. La estación cercana quedó en ruinas, y entre los escombros hallaron restos de una casa donde un niño una vez dibujó un planeta con crayones. La escena fue simple y devastadora.
La imagen de esos crayones chamuscados llegó al comandante como una sentencia clara: la humanidad gana, pero siempre a costa de historias que se rompen. Los humanos no rezan. Actúan. El comandante, con la cara tiznada, sostuvo la flor una vez más. Ella, la alienígena, apareció en el borde de la luz, y no hubo beso ni palabra de amor. Hubo un intercambio de miradas que contenía agradecimiento, desafío y el reconocimiento de dos especies que entienden precios semejantes. La broma de un tiempo atrás se disolvió en algo más, un juramento silencioso de que aquel descubrimiento no sería usado para someter, sino para recordar. El universo contuvo el aliento. El control de la flor conllevó consecuencias tácticas, su biología emitía pulsos que interferían con la biometría imperial, creando ventanas donde las máquinas no distinguían vida de paisaje. Los hombres del comandante lo entendieron como un arma, el comandante lo entendió como posibilidad. Los dos significados coexistieron en su mente como dos latidos distintos de un mismo corazón. Eligió la posibilidad. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. Cuando el polvo se asentó, la humanidad contaba sus nombres y metía las pérdidas en cofres sellados. Hubo ceremonias improvisadas. Frente a una bandera chamuscada, el comandante colocó la flor en un pedestal improvisado. No hizo discursos. Le ofreció la planta a la alienígena con manos firmes y ojos húmedos. Ella inhaló su aroma y sus facciones, no humanas, pero reconocibles en la expresión, se relajaron con una tristeza que rozaba la compasión. No era un acto de conquista. Era un acto de memoria. La flor, ahora protegida por humanos y por aquella especie alienígena, se convirtió en símbolo compartido, la evidencia de que algo raro y hermoso podía cambiar la matemática de una guerra. Las noticias se extendieron en susurros por estaciones y colonias, y donde llegaron, brotaron preguntas y decisiones. Algunas comunidades decidieron proteger lo raro, otras, preocuparse por su uso. Los humanos no rezan. Actúan. Una pequeña ceremonia tuvo melodía, alguien tocó en una vieja grabadora la tonada de piano que tantas veces sonó en la mente del comandante. Las notas, imperfectas, llenaron el aire con algo que no se podía describir sin quebrarse. Un niño rescatado tarareó la melodía y la reunió con su voz a la canción que la tripulación recordaba. Ese fue el verdadero triunfo, la memoria compartida que se niega a morir. El universo contuvo el aliento. La alianza con la alienígena abrió canales inéditos. Los dos bandos, por un momento, vieron que el control absoluto no era sostenible, que la curiosidad y la protección podían ser puentes. El imperio no se rindió. Cambió de táctica. Pero la semilla de duda se había sembrado en sus filas: si una especie humana podía mostrar resistencia y principios, otras colonias podrían seguir. La humanidad ganó algo más que un trofeo, ganó un relato que contaba por qué luchaba. No era por expansión ni por dominación, sino por pequeñas cosas que definen identidades: la canción de un piano, la risa de un niño, una bandera quemada, un pedazo de tierra donde una flor se negó a desaparecer. La victoria encendió orgullo, y el orgullo fue el catalizador de la resistencia que se extendió como pólvora en estaciones y cascos. Los humanos no rezan. Actúan. En los días que siguieron, el comandante caminó entre los suyos con pasos que no pretendían héroes. Se detuvo ante la grabadora que tocaba la melodía de la hija que ya no estaba, y dejó que las notas lo golpearan con la fuerza de una marea. No había gloria para él en eso, solo una certeza: la humanidad se había levantado porque alguien no dejó morir una promesa hecha en una risa. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. La flor fue estudiada, protegida y, cuando fue posible, clonada en condiciones controladas para preservarla sin convertirla en arma. La alienígena se convirtió en una visitante constante, menos como compañera de guerra y más como guardiana de la memoria. Su presencia recordaba que entre especies puede haber entendimiento, que la defensa de lo raro no era una propiedad exclusiva de una sola civilización. Los humanos no rezan. Actúan.
El comandante dejó que la memoria se convirtiera en legado. Fundó programas para proteger ecosistemas olvidados, instituciones que enseñaban la historia de la flor como lección de dignidad. Las voces que se alzaron en estaciones y planetas hablaban de resistencia, de límites morales y de la fuerza que nace cuando una especie decide no desaparecer en silencio. La última escena lo encontró en una plataforma orbital donde las estrellas parecían cercanas. Sostuvo una placa con los nombres de los caídos y miró hacia el planeta que había sido su prueba. La alienígena observaba desde una distancia respetuosa. No hubo palabras, pero la comprensión de ambos fue absoluta. Han cambiado algo en la naturaleza de la guerra. El universo contuvo el aliento. Los humanos no rezan. Actúan. La canción del piano se convirtió en himno silencioso para quienes recordaban. En la voz de los que sobrevivieron, las historias del día en que una broma provocó una revolución se contaron con la claridad de quien ha visto el precio de la victoria. Y en los niños que crecieron alrededor de la flor, en la risa nueva que no tenía miedo, la humanidad encontró la certeza de que luchar podía significar algo más que conquista, podía significar ser. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. En la distancia, el imperio reajustó sus estrategias. Algunos de sus generales comenzaron a escribir memorandos que hablaban de empatía como concepto práctico. Fue un pequeño cambio, pero real. Donde antes solo existía la lógica de la dominación, ahora había una grieta por la que la humanidad y lo raro podían filtrarse. Los humanos no rezan. Actúan. Al final, la broma original volvió a su lugar como anécdota en la memoria colectiva, una alienígena que había dicho seré tuya con ironía, y un comandante que respondió con acción. No hubo promesas de cuerpos ni de romances épicos, solo un entendimiento más profundo, que las especies despiertan cuando se les niega la invisibilidad y cuando alguien decide cuidar lo que no tiene precio. El silencio se volvió un grito entre las estrellas. El comandante dejó la flor en la cámara central de la estación, rodeada por hombres y mujeres que abrazaban su misión con la misma firmeza con la que alguien cuida una herida para que sane. Allí quedó la flor, no un trofeo, sino un recordatorio de que la memoria puede ser el arma más feroz contra el olvido. Los humanos no rezan. Actúan.